Muy buenas noches. Por desgracia, hemos de lamentar un nuevo asesinato machista y en concreto en nuestra ciudad, en Zaragoza. Yo lo que voy a plantear es una reflexión y menos politización. Lo haría para todo, era mi presentación del programa, ¿no? Porque lo estamos viendo en general en todo, todo se está politizando y al final la reflexión es realmente ¿estamos acabando con los problemas? ¿Estamos gestionando bien? Lo que está pasando con los asesinatos machistas no tiene nombre. Asesinatos, violaciones, hay medios, o debería de haberlos, yo creo que hay información. Algo está fallando. Estamos fallando como sociedad. ¿En qué estamos fallando? Porque yo creo que los resultados ahí están, no son buenos. Tenemos unas cifras elevadísimas. Solo con una mujer que sea agredida, solo con una mujer que sea asesinada sería suficiente, pero por desgracia no es una, están siendo muchas. Entonces creo que es un tema, pues como digo, para reflexionar. Se lo transmitirán nuestros contertulios y más pues que el último ha sido el último, ojalá fuera el último de verdad, en Zaragoza. También tenemos hoy el programita tela, porque bueno, pues llega el frío, las lluvias y tenemos que hablar, lo dijimos el otro día, de los sin hogar. El Parque Güell y otras zonas pues están viendo afectadas. Yo me he hecho unas preguntas rápidas para mis tertulianos porque es un tema que, hombre, hay que tratarlo con el respeto que se merece. Y ¿qué está fallando en la atención a personas sin hogar? Si es que está fallando algo. Se trata de un problema de recursos, de gestión, de planificación. ¿Qué papel están jugando las ONGs que se puedan tener y los servicios sociales municipales? ¿Qué medidas urgentes serían necesarias para afrontar el invierno con garantías? Y luego también el verano, por supuesto, que las temperaturas que se han tenido este verano tampoco eran fáciles de aguantar. Y luego una cosa, no podemos echarle toda la culpa a los políticos. ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad frente a esta realidad cada vez más visible? Yo, sin más, voy a pasar a presentar a mis contertulios, darles las buenas noches y menudos temitas que tenemos. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. Buenas noches con el resto de compañeros contertulios y, sobre todo, buenas noches a nuestros ilustrados espectadores o telespectadores. Me gustaría comenzar por donde terminamos la semana pasada, simplemente por hacer un inciso, porque cuando se atacó injustamente y con escaso rigor a nuestro partido por el tema de los presupuestos de Aragón... Ay, que yo dije, la culpa fue de Vox. Claro, entonces, pero simplemente es un detalle, es porque empecé a hablar y luego cuando veo el programa... Yo también lo dije porque pues, luego la verdad que empiezo a hablar y no sé yo absolutamente nada. 30 segundos simplemente, o menos incluso. Nuestro partido, de luego, no es culpa. Si no hay presupuestos, no es culpa nuestra, más que nada, porque es que si no se presentó ni en el año pasado ni en este año proyecto de presupuestos, si tampoco nos ha llamado el presidente ni el gobierno de Aragón durante 15-16 meses, ¿qué culpa vamos a tener? Por no hablar de que no vamos a aceptar ningún tipo ni de órdago ni de chantaje, ni por parte del presidente de Aragón, con la poca elegancia que ya manifestó, que no voy a entrar en detalles, ni luego tampoco, las últimas palabras del consejero de Hacienda, ¿no? Por cierto, no solo nosotros instamos, igual que el resto de partidos, también a que se presente el proyecto de presupuestos. La IREF ha sido noticia de hoy mismo, insta al gobierno de Aragón a presentar urgentemente el proyecto de presupuestos. Hay cierto exceso de gasto y luego, pues por tema de control de transparencia, por no hablar que Aragón sigue siendo un infierno fiscal, según el último informe de la Tax Foundation. No sé si empezar con tema nacional muy breve o con tema local. Me gustaría empezar con tema local porque ha sido muy triste el fallecimiento, el asesinato o homicidio. Como no soy abogado, no sé cuál es la forma más exacta de decir que es una auténtica tragedia. Es inhumano, además, en el barrio de San José. Es algo absolutamente devastador cualquier tipo de asesinato que además haya. Además, hoy por hoy, y quiero ser breve, porque es una pena, porque el contexto ahí está, y las cifras ahí están. Cada vez las mujeres están más inseguras en este país, y me remito además a alguna serie de estadísticas. No solo el tema de homicidios, que en homicidios la verdad que no sé para qué tenemos un Ministerio de Igualdad cuando realmente lo único que ha servido ha sido para gastar más de 1.000 millones de euros y desgraciadamente el número de víctimas, pues ahí está, entre 50, 60, 70 mujeres fallecidas. Tema de delitos sexuales, y voy a dar unos datos, se han incrementado durante los últimos 6 años en un 90% las violaciones o agresiones sexuales con penetración. Lo que son los delitos de libertad sexual, pues en un 65% han subido.
Tenemos a eso que añadir la ley de solo sí es sí, que ha liberado y ha reducido penas, entre ellos a más de 1000 agresores de todo tipo, el fallo de las pulseras, luego la nula coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Igualdad, que además no es que lo hayamos denunciado nosotros, sino el resto de partidos, sobre todo algunos parlamentos autonómicos, además con hechos fidedignos, contrastados, y que se ha comunicado al Ministerio de Interior y no ha habido contestación. Como vamos a intentar dejar tema por tema zanjado para ir un poco más ordenado, si os parece bien a todos, yo creo que ya has dicho en este tema cosas importantes e interesantes y así creo que le damos el turno a todos y así podéis entrar un poco más al debate. ¿Os parece? José Ignacio. Pues por economía procesal, buenas noches a todos y sobre todo a los telespectadores. Voy a intentar ser tan breve como el que me ha antecedido en el uso de la palabra, es decir, poco. Empezar a decir en cuanto al tema de presupuestos, porque yo tampoco hablé al final, yo no sé, no me acuerdo ya de lo que se dejó abierto. A ver, los presupuestos son cuestiones de entendimiento, ¿no? La culpa la tuvo él tuvo la culpa. La culpa cuando alguien no llega a un acuerdo, yo no se la echaría solamente a un partido, sino a todos, porque todos debemos de tener parte de culpa en estas cuestiones. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza ha habido presupuestos y las negociaciones creo que van bastante bien. A lo mejor tendríamos que tomar ejemplo unos y otros, sin criticar tanto y tan fuerte lo que se puede hacer en una institución que se puede hacer en otra, porque a lo mejor no se está tratando tanto de debatir sobre cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, sino a lo mejor sobre a ver quién es un poco más alto que el otro. Y yo entiendo que aquí, bueno, sobre todo cuando se trata de entendernos entre partidos que podemos tener afinidades. A ver, yo, por hablar claro, el Partido Popular puede coincidir con el PAR, con la CHA, con el PSOE, con Más Madrid o como se llamen ahora, con Zaragoza en Común, por supuesto con Vox, y tenemos un porcentaje de mayor o menor entendimiento. Donde no nos podemos entender, no nos vamos a entender, pero eso hay que dejarlo aparcado para empezar a negociar con las cuestiones que se tienen más próximas en el entendimiento. Creo que el presupuesto, no hay excusa, es importante para los aragoneses, y más sobre todo en un momento en el que va a haber inversiones importantísimas. Por lo que yo tengo entendido, no vamos a admitir chantajes de nadie, ni de un lado ni de otro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, hablar menos, denunciar menos cuestiones, y cuando llegue el momento del techo de gasto, pues que previamente habrá habido un debate, a ver en qué posición nos situamos cada uno, y cada uno que asuma su responsabilidad. Hablando del vil asesinato de una nueva mujer indefensa, y además aquí en Zaragoza, entre el barrio de San José y Miguel Servé, en la calle Privilegio de la Unión, pues bueno, lamentable una vez más, doloroso y una pérdida irreparable. Entiendo que se deberían de hacer políticas, sobre todo de educación en casa, en las escuelas, en los colegios, porque esto hay que empezar a enderezarlo desde niños. Ahí es donde deberíamos de gastar y de invertir mucho más que cuando el árbol ya se puede enderezar de mala manera. Esas políticas yo creo que son las más necesarias. No malgastar a veces mucho dinero en propagandas y en campañas que solo van encaminadas a que alguno se luzca con el palmito o vaya a sacar ventaja de una situación en la que no cabe el debate ventajista sobre algo que afecta a la sociedad y que no es un tema de partidos, es un tema que afecta a las mujeres y en este caso afecta a toda la sociedad, porque toda la sociedad depende también de las mujeres y por lo tanto todo el mundo tiene que tener el mismo trato. A partir de ahí, y termino ya, Mercedes, menos campañas, como digo, que no sirven para nada, más educación a los chavales en nuestras casas, ¿verdad? Y de cara al futuro, y luego endurecer las leyes sin ningún tipo de tiquismiquis. Es decir, una persona que comete un delito de estos, hay que aplicarle la máxima pena. Y entonces yo sé que aquí hay partidos que no estaban de acuerdo con la cadena perpetua revisable, se han sacado criminales a la calle, violadores, con una ley del sí es sí, y esto no se puede hacer. Hay que dar ejemplo con esas leyes duras para quien comete estos delitos. Y luego a partir de ahí educar para que sepamos que la mujer y el hombre en igualdad de condiciones tienen que convivir y no hay un sexo débil y uno fuerte, pero evidentemente la mujer
es por el lado por el que antes se rompe, porque en las mismas condiciones, pues la agredida, la mujer, va siempre a salir perdiendo por ese potencial físico de estos desalmados que lo único que solventan, lo que tienen que solventar con el diálogo es asesinando a sus parejas. Bueno, yo creo que ya ha dado motivo para debate por esta parte. José Luis, buenas noches. Buenas noches a todos. Me centro ya en el tema de la fallecida ayer en el barrio fallecida, no, asesinada. Bueno, asesinada. Cuidado con la terminología, ¿eh? Sí. Bueno, yo en esto, aquí yo pido a todos, lo primero, soluciones y microcirugía. Porque no se puede dar una fachada general, cuando aquí, entre todos, hemos reducido pues los asesinatos por año más o menos, entre 50 o 60 personas, mujeres, que está bien, pero he de reconocer que el problema se nos ha agravado por porque yo reconozco que nosotros desde niños nos han ido educando en respeto desde los colegios y desde nuestras familias a nuestro prójimo y sobre todo a las mujeres. Pero ahora, pues, por circunstancias X, por alcoholismo, por colectivos que vienen con otra educación que no es en la defensa, y hay que reconocerlo y decirlo taxativamente. Y yo sé, hay colectivos que me da lo mismo que sean de una zona o de otra, que allí, en sus países de origen, no se les ha enseñado como nos han enseñado a nosotros el respeto a la mujer y al prójimo. El alcohol es un triste acompañante de todos drogas, sí, de todos estos. Entonces, nuestra propuesta, ¿cuál es? Digo, claro que nos sigan educando a nuestros hijos, a nosotros mismos, pero en estos colectivos que vienen con otra educación, o sea, con otra cultura, con otra forma de entender lo que es el respeto a la mujer, hay que sentarlos y decirles cómo son las cosas y enseñárselas. Y luego, otra de las cosas que yo pido también es que, como aquí los medios no tenemos abundancia de medios, de policías, digo, un trabajo muy importante que hacemos son los vecinos, los ciudadanos, que oímos las discusiones, que vemos las actitudes. Yo recuerdo hace un par de años o 3, bajaba uno de mis hijos al colegio y vi en un pasaje ahí en San José cómo, en este caso era un inmigrante rumano, cómo le estaba cogiendo del cuello a una mujer, bueno, que era su mujer. Pues aún me acerqué y le dije, digo, o la sueltas o te estampo la cabeza. ¿Sabes? Digo, pues aún me quería pegar. Hasta que dije, digo, pégame, que soy policía. Y entonces, claro, aún salió la mujer y me dijo, no, es mi marido. Ya, de tal, no sé qué. Menuda, sí. A ver, digo, pero muchos seguimos de paso, ¿sabes? Pues no, hay que ser valientes para estas cosas. Y yo, eso, digo, ¿qué colectivos están, o qué personas, o qué han repuntado esto? Digo, pues vamos a enseñarles a ellos. Y hay datos, ¿eh? Y hay datos, sí. Pues José Luis, lo que pasa es que no nos quieren dar. Tema para el debate, que por el lado de la izquierda me están haciendo... Hay que ser atrevidos, hay que ser atrevidos, hay que ser atrevidos y decirlo. Y veía a Óscar que no es racismo, yo he dicho puestas las estadísticas, con lo cual que probablemente iba a apoyarte. Pero bueno, Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches, buena noche a todos y a todas. Bueno, yo soy un hombre que cree en la igualdad, soy un hombre que cree en el feminismo es bueno. Hay quien dice por ahí que no lo es, yo creo que sí que lo es, porque el feminismo es simple y llanamente igualdad. Yo como hombre feminista, pues evidentemente cada vez que hay un asesinato machista, porque así se llaman, asesinato machista, es que no se puede llamar de otra manera, cada vez que hay un caso de terrorismo doméstico, porque es lo que es terrorismo doméstico, que un hombre se crea con la suficiente seguridad como para coger y matar a su mujer porque considere que es suya, eso es un acto totalmente machista, es un acto retrógrado, es un acto que a los demás hombres nos humilla profundísimamente, nos humilla y además nos entristece. Y eso pase donde pase, pero si encima pasa en nuestra ciudad, pues evidentemente nos entristece muchísimo más. Ayer fue un mal día para los zaragozanos y para las zaragozanas, hoy también, porque evidentemente el feminismo y la igualdad es una cuestión del día a día, no de un día en concreto, sino del día a día, y creo que en esto lo que tenemos que recuperar es la cordialidad institucional y el consenso institucional. Es que cuando llegó Vox a las instituciones, de lo primero que hizo fue renegar del feminismo, renegar de los asesinatos machistas y empezar a cambiar la denominación del machismo para decir violencia intrafamiliar.
Pues no, no es violencia intrafamiliar, son hombres que asesinan a mujeres. Y eso se llama asesinatos machistas, violencia de género. Es que no tiene otro nombre. Por lo tanto, yo creo que una de las herramientas que también pongo encima de la mesa es recuperar el consenso institucional y que los 8 de marzo haya declaraciones institucionales, como ha habido toda la vida en el Ayuntamiento de Zaragoza, que el 25 de noviembre, que es el día contra la violencia machista, que ese día para la erradicación de la violencia machista, que ese día haya un consenso institucional y que haya una declaración institucional, ¿eso frenará los asesinatos? Hombre, pues no lo sé, pero evidentemente tenemos que recuperar el consenso institucional que rompió la ultraderecha, y que además presupuestariamente, presupuestariamente hacemos la ronda y luego entráis a debatir. Termino. Presupuestariamente, además, Vox, una de las condiciones para aprobar presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza era recortar las partidas dedicadas al feminismo, recortar partidas dedicadas a la igualdad, algo que el Partido Popular, por cierto, también hay que decir que se tragó. La única institución que no ha parado hoy 5 minutos o 1 minuto, o ayer hoy, para denunciar este caso ha sido casualmente las Cortes de Aragón. ¿Quién preside las Cortes de Aragón? Una señora de Vox. Es la única institución aragonesa que no ha parado. Por lo tanto, yo creo que la incógnita está clara. Y por último, en el caso presupuestario que decía José Ignacio, yo creo que si en el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza se está llegando a acuerdos para el tema de que haya presupuestos municipales, es porque saben positivamente que no puede haber adelanto electoral municipal. Por lo tanto, lo que hace Vox es puro tacticismo electoral, simple y llanamente. Sí, voy a hablar porque seguro que Óscar también me va a quedar réplica. Y luego ya interactuáis, que creo que el tema es para hacerlo. Pues mirar, no puedo estar más de acuerdo en las palabras de Joaquín y agradecer a Mercedes la introducción que ha hecho hablando de violencia machista, porque es lo que es. Es violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser compañeras de vida, ni novias, ni mujeres, ni esposas, por el hecho de ser mujer. Y la condición de mujer en nuestra sociedad es una construcción de género, es decir, el género es el género femenino. Se le agrede por las implicaciones y los roles que están asociados a la condición de mujer, que históricamente se han ido asociando y que por suerte, desde hace 20 años y gracias a un gran consenso institucional, que es cierto que rompe Vox rechazando la concepción que se había dado unánimemente en nuestra sociedad de considerar este tipo de violencia de género, es decir, ejercida por las mujeres, por hombres, por el hecho de ser mujeres, que eso es lo que se define la RAE como violencia de género, es lo que consiguió que redujéramos los niveles que teníamos de feminicidios, de asesinatos de mujeres por parte de hombres, a una expresión muy baja. No creo, José Luis, que lo que has intentado sugerir, que tiene que ver con el hecho cultural, probablemente... No te voy a negar los datos, porque habrá datos... No, con la educación que se recibe. Pero dejarme, que no os he cortado ninguno y luego habrá debate. Sí, luego habrá debate y me podéis replicar. Creo que tiene que ver con que en esas sociedades el machismo todavía no ha sido abordado. A eso me refería. En ese sentido, así lo he entendido. Pero no caigamos en que los magrebíes, los latinos, cometen... Bueno, puede ser un dato, pero busquemos el por qué estas personas. Se reúnen dos condiciones. La presencia del machismo y la presencia de las condiciones económicas pues más humildes. Y luego voy a hablar de una cosa que va a ser muy polémica y sé que va a levantar ampollas. Eso que dices es un poco clasista, ¿no? No, estoy hablando de que las condiciones asociadas a la pobreza y a la falta de formación provocan en algunas ocasiones un mayor machismo. Y déjame, porque ahora lo que voy a decir sí que tiene enjundia y creo que va a sentar mal lo que voy a decir. Hablar en los términos que estamos hablando de violencia doméstica, quitarle peso al feminismo, criminalizar el feminismo, criminalizar el movimiento que defiende a las mujeres, empodera negativamente a las personas que pueden ser susceptibles de dañar a otras mujeres. Es decir, muchas veces estamos dando alas con algunos discursos provocan que se provoque, nunca mejor dicho, una mayor violencia que se ejerza una mayor violencia hacia las mujeres. Y creo que todos tenemos que hacérnoslo mirar, porque cuando decimos que la violencia de género no existe, estamos invisibilizando un problema y dando alas a aquellos que entiendo que de por sí tendrían capacidad. Venga, Óscar. En primer lugar, es que además es increíble además la capacidad que tiene la izquierda para desviar el foco del debate después de la cantidad de cosas que tiene que esconder y durante todos estos años el fracaso que ha habido
por parte de los diferentes gobiernos de izquierda, también de centro derecha. Con los errores en tema de la violencia. No, vamos a hablar, es que además no me gusta porque es que además es realmente toda esta tragedia es francamente aburrida. No, por supuesto, lo deriváis siempre con el tema semántico, el tema de las palabritas y tal cual. Simplemente con el tema de violencia de género. Vamos a ver, es tan importante como que el convenio, y no me lo invento, el convenio del Consejo de Europa. El convenio del Consejo de Europa alude estrictamente y únicamente convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Bueno, contra la violencia doméstica. Es obvio que hay violencia en este caso contra las mujeres. Pero la violencia no, perdona, no me interrumpes. La violencia, disculpa, pero la violencia no tiene género, violencia es violencia. Bueno, en este caso además es lo que estaba añadiendo. A mí siempre me gusta aportar rigor y ser didáctico, sobre todo con nuestros telespectadores. Son datos oficiales de vuestro querido Ministerio de Igualdad. Fíjense, después de más de casi 1.200 millones de euros gastados, como no hay forma, estos son, digamos, los últimos datos publicados aquí, como no hay forma de que se reduzca las mujeres que han fallecido por violencia doméstica. Estamos hablando siempre rondando entre 50 y 60 mujeres fallecidas. Además, en este caso, fijaos, me llamó muchísimo la atención, yo ni siquiera estaba hace varios años, yo ni siquiera estaba trabajando en este caso en el ayuntamiento, cuando hubo una chica francesa que asesinaron en el barrio San José, la parte de arriba de San José, creo que era francesa, no sé si, creo que era vecino el criminal que la asesinó. Bueno, pues resulta que estaba todo el mundo pendiente de si tenían una relación sentimental o sí o no ese criminal con esta chica que mataron. Bueno, cuando al parecer no tenía alguna relación de pareja o sentimental, oye, ya ni minuto de silencio ni nada. O sea, hay víctimas para vuestro esto, víctimas de primera y víctimas de segunda. Y lo mismo estoy diciendo, por ejemplo, y no lo hemos nombrado, cuando hay niños que fallecen asesinados, bien sea por el padre o bien sea por la madre. Cuando hay niños asesinados por el padre, la izquierda le está dando un tratamiento y una miseria totalmente diferente a cuando la asesina el otro cónyuge. Eso en segundo lugar. El tema, que además es muy divertido cuando estabais siempre que os rasgáis las vestiduras, que puntos violetas, que me lo habéis quitado. Perdona, es que no solo hemos ampliado el punto violeta, es que lo hemos ampliado a todo tipo de violencias, no una específica. De género. ¿De acuerdo? La invisibiliza. Entonces, y luego, por otro lado, el tema, yo os he estado comentando el tema de las estadísticas, que además hay un gran componente. Yo he comentado que las víctimas sobre la libertad sexual han subido un 65% desde que gobierna el señor Sánchez. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todas estas políticas que habéis hecho? Son totalmente ineficientes e inefectivas. En este caso, además, también hay un claro déficit, y puede sobre todo preguntar al ámbito rural. La carencia que hay de medidas de seguridad, la carencia que hay de agentes de la Guardia Civil, la carencia que hay de agentes de la Policía Nacional. Y luego también nuestro partido es el único, y nos quedamos solos, que hemos pedido, por ejemplo, cadena perpetua para aquellos violadores, y nos quedamos solos. Y además te pongo otro ejemplo, disculpa, y voy terminando. Te pongo un ejemplo que sucedió en el año, creo recordar, 2019-2020. Creo que fue el año, 2019, en verano, cuando vino, y lo comenté en este mismo programa, una delegación del gobierno de Irán al Congreso de los Diputados. Bueno, pusieron una serie de condiciones a los diputados y diputadas, y José creo que me está diciendo que sí, porque creo que él sí que lo recuerda, todos, y lo recuerda aquí, cuando estableció una serie de condiciones que era, las mujeres tenían que estar, creo que era un mínimo de 25-50 metros, y no le podían mirar a los ojos, hasta que llegó nuestro partido, en este caso cuando estaba Iván Espinosa Los Monteros, como portavoz, y exigió a la presidenta entonces del Congreso que o se actúa como se tiene que actuar o se suspende. Y lógicamente se hizo caso, lo que dijo fue el único. Y en este caso es una importancia. Y voy terminando, sí, que además José Luis. Debatan los demás, no, pero además José Luis. Ha sentido con la cabeza. Era un dato que yo quería haber introducido, la verdad que lo ha introducido José Luis, que yo mismo lo traje también con gráficos, con datos del propio Ministerio del Interior, con la nacionalidad de los agresores. Estamos importando algunas de las culturas que las mujeres son cosas, no son seres humanos, están cosificadas. Tenemos la ley de la Sharia, donde las mujeres no son seres humanos para ellas. Están detrás de un velo que vosotros, la izquierda, discúlpame, vosotros la izquierda tragáis con que a la mujer se le ponga un burka. Estáis desmontando las políticas que podrían lo que vosotros estáis favorecer que la mujer el machismo desapareciera. Y nosotros lo que queremos es que estas culturas se adapten a las normas occidentales y españolas. Eso y nosotros no, todo el mundo.
Antes de la inmigración, Oscar, inmigración antes de la ilegal. inmigración no Sobre había todo asesinatos el islamismo. machistas. Más, no había más. Esto cabía. Había más. Esto cabía. Es que no vaya a ser que pero, ahora que estas- tenemos pero tanto que habláis de inmigración, haya feminismo, más. el feminismo tenía que empezar por vosotros, que estáis desprotegiendo a las mujeres. eso no. Antes, los asesinatos No. machistas se llamaban crímenes pasionales. Yo entiendo que vosotros Y estéis más violencia cómodos doméstica y con violencia esa contra la denominación. mujer. Yo entiendo que Violencia estéis más doméstica contra la cómodos, mujer. pero no es ¿Vamos así. a seguir uno? O... No, podéis interactuar No lo sé, porque el porque tema, está- el tema es Candente, intenso. candente, perdonad, Entonces, sí. José Ignacio, Bueno, yo creo que con esto... se os oye bien a Sí. todos y se os ve interactuar a Vamos todos bien. vamos a resolver poco discutiendo aquí entre nosotros algo Hombre, hemos venido para debatir que... y para discutir, José sí, Ignacio, ¿no? pero- Hombre, algo pero- habrá que pero reflexionar. dando soluciones Pues y claro no que sí. hablando Sí. de Yo he cosas hablado que de pasan consenso institucional. o que hayan Ese señor habla podido de otras pasar. cosas. Yo hablo de consenso Aquí todo el institucional. mundo tiene Yo sus estoy hablando de razones. realidades. Pues yo Aquí de consenso, todo sin el consenso mundo no hacemos nada. tiene Óscar. sus razones. Este es un tema que hay que abordarlo desde la unidad. Si no se aborda Venga. desde la unidad, fracasamos. El reconocimiento es real. Hay crímenes de violencia de género. Yo desde que estoy en política, vamos, y desde que tengo uso de razón, con otros nombres o con los mismos, está sucediendo. Que se haya podido agravar en algunas circunstancias por algunas personas que llegan y quizás ordenando un poco más esta situación a nivel internacional, y lo mismo que cuando se trae a alguien a trabajar, pues para que pueda ganarse la vida debe tener un mínimo de preparación y dar posibilidades previamente a estas personas a las que puedan venir de aluvión a luego tener que estar debajo de los puentes, como será un tema que hablaremos más tarde. Sí, cuando terminemos ya esta ronda, y por otro también es lado, importante pues ese está claro y es evidente que sí que también hay algunas personas pues que al menos tendrían que hacer alguna declaración, ¿no? Una declaración jurada de decir, oiga, para mí la mujer es lo mismo que el hombre, no va a tener que venir detrás de mí 70 pasos, Ese es el detalle. voy a admitir que una persona sea homosexual o tenga la sexualidad que quiera, si una persona se quiere Eso es el divorciar, islamismo. no, pero Por esencia. ojo, Óscar, es el islamismo, pero también Radical. pasa aquí. También pasa aquí. Es decir, porque una persona lo que España tiene que también admitir es que hubo cuando una pareja machismo discuten, pues interiorizado. por la vía pacífica, cada uno llega a su solución y no tiene por qué asesinar a la otra. Ni Es decir, ni agredir. oiga, Ni agredir, ni ni incluso, humillar, ni nada. ojo, porque hay agresiones psíquicas que no son Eso es, físicas, verbales, que no se Que denuncian, machacan y que hay Que anulan suicidios. totalmente y a es la la previa mujer. al asesinato Incluso posterior. suicidios por Entonces, violencia claro, familiar. la policía no puede estar detrás de todo porque De hecho, es nos aíslan imposible. de la familia para no Pero tener Es ayuda. lo que pasa con las pulseras. hay que animar a denunciar, hay que animar a ayudar a estas personas y, por supuesto, no hay que tomárselo a broma. Entonces, esto no podemos escudarnos en que es un tema única y exclusivamente Y yo he de llamado a la policía más de una vez. Perdona, Joaquín, Óscar. que lo sepas. No podemos Por temas así. Yo he llamado. Como no tiene que ser. podemos Y no me corto un pelo. A ver, Como Óscar, tiene que no podemos excusarnos en que esto es un problema de la inmigración porque antes de la inmigración estaba sucediendo. Es un problema que puede y está sucediendo a niveles generales. Pero bueno, esto es algo que tenemos que resolver también dentro de José casa. Ignacio, Por lo tanto, voy a poner un caso que ha pasado esta semana pasada. Digo, ¿cómo tratamos un tipo de violencia contra la mujer en unos casos y otros? ¿Os acordáis de la manada de Pamplona? ¿Os acordáis que hace la semana pasada Sí, la semana hubo otra pasada, manada? otra manada, ¿Cuál ha sido tremendo. ¿Cuál ha sido la discusión mediática? Eso es. Cero. Eso es. Contra 2 años que estuvimos R. Y al final También es muy grave. Eso es muy brutal, grave, Eso es Hombre, brutal. no fastidies. Y Eso luego es la izquierda. y- En función de la doy gracias Es que es así, al es compañero una- hombre, porque es lo que quería Al revés, explicar, una que cosa como son, la otra. en este caso, Sí. realmente son sociedades que tienen todavía, Se silencia, viven José Luis. en el machismo, Sí, pero sí. y también como José Ignacio, pero es que hay también. que enseñarles, y eso es, tío, pero a mí me fastidia cada día que hay un caso de estos que a mí como hombre y español se me criminalice cuando yo estoy, como muchos que estamos aquí y miles de personas, somos inocentes y nos meten a todos en el mismo saco. verdad. O nos metís a todos, o nos meten a todos en el mismo saco. Código penal de autor se llama eso, José Luis. Digo, y yo no lo quiero permitir, por eso digo, por favor, menos Bien. fanfarrias y al grano, que para eso pagamos, al grano y a solucionar el problema. Y no fachadas y banderas, no, solucionar el problema. Digo, porque me está afectando a mí. La a mí sí, manada, a todo. manada de Pamplona, además estaban en un asentamiento Y ilegal. no quiero entrar, pero digo, no ha habido Sí. o sea, es que no ha habido, es que aquello fue día, un año, otro año,
grupos, me da lo mismo de un lado y de otro, manifestándose contra todo. Bueno, al final los criminalizaban a los propios hombre español, ¿sabes? Digo, y eso digo, la hipocresía de la superioridad. Hombre español blanco, te ha faltado decir. Pues... No. Es que estamos criminalizados. Pero bueno, ¿sabes? Nos han metido a todos en el mismo saco. Estos grupos nos han metido a todos en el mismo saco. No estarás tú, yo no me siento identificado con lo que estás diciendo. Pero bueno. Todos los días que hay un caso. O sea, es que esos grupos... Pero como hombres nos tenemos que mirar también. Como hombres, las actitudes que tenemos algunos hombres. No, sí, pero que los políticos, los primeros, permitimos que esos grupos, ¿qué digo yo? Influencers de lobbies, nos están criminalizando cuando no es así. Es un claro ejemplo lo que está sucediendo, por ejemplo, en partidos de izquierda, donde dirigentes, yo lo reprocho totalmente, donde dirigentes han cometido cosas verdaderamente tremendas, han sido apartados. Y algunos no, pero en algunos sitios han sido defendidos, han sido defendidos y ha costado mucho que al final salieran a decir la verdad de lo que había que decir. Yo en cualquier caso lo que sí que creo que tendríamos que hacer es un ejercicio de mirar a la pantalla y de ver que en esta pantalla lo que hay es una mujer y 5 maromos hablando de feminismo, de igualdad y de asesinatos machistas. Yo creo sinceramente y me siento con la total legitimidad para hablar de feminismo, para hablar de igualdad. Mis compañeras feministas, mis compañeras que luchan a mi lado por la igualdad, así me lo han reconocido y por eso mismo creo que tengo esa posibilidad de poder hablar de feminismo. Pero creo también que nos haríamos un gran favor si en debates como estos, Mercedes, en vez de tanto machirulo, y me incluyo, no tengo ningún tipo de dificultad en incluirme, en vez de tanto hombre... Yo no tengo ninguna dificultad. Yo no considero que a ninguno. En vez de tanto... Bueno, en vez de... Es curioso. Tanto macho. Es curioso. En vez de tanto machito, vamos a decirlo así, en vez de tanto machito, bueno, está bien que os explique el término, está bien. Que en vez de tanto hombre vinieran mujeres aquí y pudieran hablar realmente de los problemas y de las necesidades que tienen. Tanto poner etiquetas problemas y necesidades. Que no viene al caso. Una aclaración que yo creo que es importante, Joaquín. A ti te lo habrán reconocido, lo cual, oye, si te han dado un título, pues enhorabuena. A otros, como a mí, no me han hecho ningún reconocimiento, porque ese reconocimiento hay que ganarlo con el trabajo día a día. Día a día, ¿sabes? Por eso me lo han dado, exigir reconocimientos a cambio. Por eso me lo han dado. Yo cada martes de mes estoy con mis compañeras feministas en la Plaza de España reivindicando feminismo e igualdad. Yo no sé exactamente... No, me lo he llamado yo a mí mismo. Me lo he llamado yo a mí mismo porque estoy convencido de que tengo comportamientos en ocasiones que no me doy cuenta por una cuestión de educación, que no me doy cuenta y que seguramente tengo alguno de esos comportamientos. Y por eso lo digo. Creo que en eso todos los hombres tenemos un pecado original. Sí, yo creo que sí. En cualquier caso, lo que sí que hace falta, como decíamos antes, es una anomalía en Europa lo que estamos viviendo con lo que hace falta es consenso institucional. Lo que hace falta es que por fin el Ayuntamiento de Zaragoza esté dentro del programa Biogen, que es que no tiene ningún tipo de sentido que una ciudad como Zaragoza no esté dentro de ese programa y que sobre todo cuando se presupueste en el Ayuntamiento de Zaragoza se presupueste pensando en toda la ciudad, pero también en todos los colectivos y que se presupueste pensando en las mujeres, en la igualdad y que no se recorte como se está haciendo hasta ahora, porque lo que se está haciendo ahora es invisibilizar el papel de la mujer e invisibilizar el papel de la igualdad en un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de Zaragoza, que por cierto está gobernado por una mujer. Suscribo lo que ha dicho Joaquín ahora. Sí, con esto ya terminamos el tema y vamos al siguiente, que yo creo que ya hemos debatido bastante. Tampoco, ¿no? A mí yo a veces me veo que a veces me paso bueno, pues he sido educado en el machismo, como muchos de los que... Bueno, mi opinión, creo que muchos... Porque ha sido un sistema que ha estado... No, pues a mí me educó mi madre... Bueno... Yo voy a decir una cosa. Los micromachismos están en todas partes. Soy de los años 70, y quiero, no he dicho de qué años 70, ¿no? Pero bueno, y también pues Miguel, hay no una te considero machista. Yo no te considero machista para nada. Que no te considero machista él, cuidado. Que cuesta quitar el sesgo también, ¿eh? O sea, machismo hay en hombres, hay en algunas mujeres, hay en la sociedad. En la sociedad. Entonces, no, yo te he dicho que me he educado en el machismo. Pero no digo, ¿habláis de España o de otros continentes? En nuestra sociedad. Vamos a ver, podíamos hablar... Se puede viajar... Déjame que quería acabar el bloque un poco diciéndole que ha hecho una cosa buena hoy, aunque sea fuerza de virtud del mal momento que hemos pasado, de este terrible asesinato, que ha sido que por fin nos hemos puesto de acuerdo entre delegación del gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza. Decía Joaquín. Era una anomalía eso ya es un paso. Vamos a ponerlo en positivo eso ya para es algo que... positivo. Decíamos, hay que hacer cosas. Pues sí, pues mira, descolgar el teléfono, olvidarnos muchas veces del mal entendimiento de los
o de los follones o líos o del oportunismo de yo lo anuncio, tú lo anuncias, él lo anuncia. Eso, de no politizar tanto. Nosotros lo anunciamos, cogemos el teléfono y el delegado del gobierno, el señor Beltrán, y la alcaldesa de Zaragoza dicen, sí, venga, por favor, dile tú a tu jefe de policía, dile tú al tuyo, que por favor, que lo que sea. Si hace falta pagar horas extras a los nacionales, se les pagamos. A los locales, se les paga. Era una anomalía. Y creo que tenemos que empezar por ahí. Es una pena que haya tenido que ser así y que nos hayamos tenido que ver arrogados porque se ha utilizado. Pero vamos a quedarnos con lo positivo, que es que se van a tomar medidas. Creo que tenemos disculpa. Por favor, menos horas extras y más personas contratadas. Bueno, pero que la policía local, creo, y la policía nacional, en el caso de la nacional, se han ofertado todas las vacantes y no se han cubierto todas porque no ha resultado atractivo para los agentes. Y en el caso de Zaragoza, es que creo que no hay tasa ya más de reposición. Tendríamos que ampliar plantilla y pues eso. Y no están dos horas extras. Que no están, bueno, pero que hay mucha gente. Pero no, te lo decía, no lo decía porque haya que hacerlas de manera estructural, sino que, oye, pues echemos el resto. ¿No? Y bueno, si queréis empezamos ya con el tema. Pues venga, empezamos. Seguimos el turno. O empiezo yo y así Empieza tú pues el siguiente turno. Hablábamos ahora de policía y nos estamos encontrando que la ciudad está teniendo un problema que quizá también estemos entrando a usarlo de arma arrojadiza y, en mi opinión, más por parte del ayuntamiento que por otras instituciones. Y es el tema del sinhogarismo. Zaragoza, que ha sido una ciudad que tradicionalmente el sinhogarismo ha estado muy bien abordado, independientemente de los gobiernos. Qué palabra más fea la de sinhogarismo, realmente. Bueno, pues es que, ¿cómo lo llamamos? Fea. Gente que vive en la calle. Sin techo. Sí, bueno, todo es feo, pero realmente... Bueno, gente que no... Es que, bueno, sin casa. Ya nos entendemos. Sí. La gente que vive en la calle. Gente que vive en la calle o gente que vive... Porque no es tampoco mendicidad, porque algunos no mendican. Al raso. Sí, hay algunos que tienen un trabajo, pero no se puede pagar. Zaragoza siempre había sido una ciudad que lo había abordado bien. Pero independientemente de quién haya gobernado, es verdad, no éramos una ciudad especialmente en los 80, una ciudad especialmente con mucha gente durmiendo en la calle. Madrid. Había algún problema de chabolismo que conseguimos erradicar bastante bien en los 80. Pero de un tiempo a esta parte y coincidiendo con el gobierno de Sánchez. No me toques las narices en ese sentido. Coincidiendo con la reforma del albergue y el abandono de los planes municipales de atención al sinhogarismo. Y el reparto de migrantes. Pero el reparto de migrantes también, que es que coincide no te voy a interrumpir. No, que no hace falta, que así nos interrumpimos. Sí, podéis interrumpir. La cosa que decimos es, y el argumento es, hay gente durmiendo en la calle porque el reparto de inmigrantes hace que duerman en la calle. Pues mirad, lo voy a explicar a los telespectadores, que yo creo que lo he explicado alguna vez. Y a nosotros también. Y a vosotros también os lo explicamos, ¿no? Atentos estamos. Las personas que pueden venir dentro de los programas de protección internacional pasan a un recurso que muchos habéis visto, que es en el Hotel París, ha habido muchas personas. En el momento en que encuentran trabajo y ganan más de una determinada cantidad, tienen que abandonar el recurso de alojamiento. ¿Qué ocurre? Tú vas con un sueldo de 1.400 euros o de 1.300 euros que estás ganando en un matadero en Zuera, ¿y a dónde vas? Muchas de las personas que están durmiendo hoy en el Bruil, entrevistados, ¿por dónde? Si ahora un inciso, hay datos es un inciso que te iba a hacer. Una frase simplemente. La queja que el otro día, además, el Ayuntamiento, Delegación de Gobierno y su breve. ¿Cómo es posible que hay tanta gente en la calle? Resulta que hay 300, creo que era 317 plazas que el delegado de gobierno reconoció para poder alojar y están vacantes. Simplemente ahí lo dejo. Esas plazas son ¿Cómo para que están vacantes? No, ahora te explico. Que están sin ocupar, que hay gente durmiendo en la calle y podía haberla facilitado y agilizado el delegado de gobierno. No son todas vacantes, es el número total de plazas del sistema de protección internacional. Las 317 es el número total de plazas del sistema de protección internacional y las que hay vacantes en este momento es para asumir contingentes que van a llegar a Zaragoza. Pero hay gente que está durmiendo en la calle y no está durmiendo en una cama caliente. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Se podía haber alojado. Ocurre una cosa, que es que vamos a bajar al terreno. ¿Quiénes son, que los dio el otro día la concejala, los datos, que fue la policía y tomó los datos? ¿Quiénes son las personas que están en el Parque Bruil? Y lo digo, y ellos no tienen ninguna culpa. Son gran parte personas que han pedido el asilo de Mali. Bueno, la protección internacional. Eso es. No y se les ha concedido. Y están ahí. No, está en trámite. Sí, pero pero lo que quería decir es que han salido del programa. No, pero ¿cómo permitimos entre todos que estamos aquí? Yo ayer venía venía de Bilbao y pasé por IFEMA, por la FIMA. Por ejemplo, es un ejemplo. Vacía, yo recuerdo cuando pasó lo de la pandemia.
Y aquí Pabellón no temporal. eso es, digo, Pabellón pero temporal. ¿cómo somos así de egoístas? Que si son míos, que si son tuyos, Eso es verdad. pero no, Tienes son toda la- personas. tienes toda la Lo de razón. Toman la siempre. Yo lo que sí que solución me ya. gustaría Tienes toda la directamente razón. centrarme y bajar, como bien decías, el balón al terreno de juego es las causas. Voy al origen y luego ya vosotros ya vais Precio de la añadiendo, vivienda. vais añadiendo, claro. Problema de alquiler. Es que son varios temas. Racismo. En primer lugar, al igual que yo comentaba, el tema de la culpabilidad hoy en día, a nivel cuantitativo del gobierno central que hay, que lo ha tolerado también desgraciadamente el Partido Popular, con unas regularizaciones masivas en primer lugar, pero Creo que está sobre sin todo regular. lo que estoy hablando de antes, que Ah, son sí. la entrada, porque este país, la población de este país ha crecido más de 2,5 millones de personas, camino de 3 millones de personas en apenas 5 años. Pero, Es oye, decir, por ha favor, habido- Óscar, ha habido- nos tenemos que centrar en que el incremento de las personas que están sin techo, durmiendo en la calle, se están produciendo en los últimos 2 años. Último año. Pero Y es que especialmente además es una consecuencia. No, yo lo y digo no, permitirme- por no, cen- pero es por que cen- además. por centrar el pero tema. tenemos. No, pero es que. No, por centrar el tema también, pero es que todo esto ya viene de atrás, efectivamente, porque se está creando una burbuja y una presión tremenda que ha crecido a la población súbitamente. Se están creando hoy por hoy el doble de hogares del número de viviendas en construcción o de nuevas Eso viviendas, también. nuevos pisos, Lo hemos llámale hablado como quiera, en este o programa. nuevas casas, ¿de acuerdo? Tenemos también un contexto muy grave, que este es el gran fracaso que ha tenido el bipartidismo. Somos España ahora mismo el quinto país en riesgo de pobreza, un cuarto del país, un 25% de las personas están en riesgo de pobreza y un 30% de los niños ¿Cómo lo están en arreglas? riesgo de pobreza. ¿Cómo lo vas a Luego, arreglar? por otro lado, no, es que es Echando a la más gente. largo, es más largo. Echando a la gente. No, pero te comento, somos ahora mismo el primer país europeo en pobreza laboral, o sea que hay un 11% de trabajadores que es que, vamos, están en la absoluta miseria. Hay casi 1 millón de pluriempleados. Y voy finalizando. 2 causas Récord principales. histórico en beneficios empresariales. Estructuralmente hay 2 medidas. La primera que he comentado, la del descontrol de fronteras. Por ejemplo, el último año, 600.000 personas han venido fuera. Y en segundo lugar, hay los problemas de vivienda ocasionados tanto por la ley de vivienda como por la ley del suelo. Hay que liberalizar suelos rápidamente para construir más vivienda. Fijaos, y le voy a dar pero puede unos ser datos una- a los puede ser, telespectadores puede ser. para que vean cómo ha subido. Si comparan lo que han subido los sueldos, por ejemplo, o las prestaciones sociales, o las pensiones, por Los ejemplo, los la beneficios vivienda, si empresariales. alguien se quiere comprar en propiedad una vivienda de segunda mano, desde el 2020 ha subido los pisos, la vivienda un 50%, de un año a otro ha subido las viviendas un 12%. Se ha reducido la oferta de vivienda, de oferta de venta de vivienda, por ejemplo, en nuestra ciudad de Zaragoza, en un 71%. ¿Qué significa todo esto? Está creciendo los precios, tanto de compra como de alquiler. Y la riqueza de los hogares, y a mí me preocupa también sobre todo los jóvenes, la riqueza de los hogares jóvenes ha bajado un 75% en 15 años. Es decir, somos pobres y al final la pobreza Y va hay aflorando. Y acumulación es en el de capital. sin hogarismo. A ver. Las consecuencias es la inseguridad, la acumulación capitalista. marginalidad. El aumento que tenemos en este último año, que vienen a ser unos 150 personas, tiene una motivación. Luego hablaremos del resto de motivaciones. y los fardos La de la motivación del aumento de las personas sin techo, fundamentalmente ese aumento sobre el problema que tiene Zaragoza habitualmente de unas 450 a 500 personas, que ya es decir, que es mucho, se produce porque hay pendiente de resolver esa protección internacional, no de casos que han vencido ya su protección, sino algunos que están todavía pendientes de estudio para asignarle la primera protección y otros que la han terminado y resulta que ahora se encuentran en la calle sin solución. Y entonces echan a la Todo calle así esto van a la calle sus- y, hombre, lo que sí Es deberíamos inhumano. de hacer, lo mismo que en la Casa Amparo, en el momento que se recuperen esas plazas que se están ya rehabilitando, se van a ocupar todas ellas. Hombre, lo que habría que hacer, señor delegado del Gobierno, si hay plazas, Claro, se que es que ocupen, no las Eso es lo que hay, estaba José diciendo. Ignacio. se ocupen de manera inmediata y no No las porque, hay, y no es que no es porque el verdad. Si hay presidente, 300 y déjame, pico, yo no lo colapso entiendo. tenemos. déjame terminar, y no porque el presidente, Es un colapso. no porque el presidente del Gobierno ha dicho que Aragón viene un cupo y que ese cupo hay que reservarlo para estas personas que van a venir, con Uno eso, detrás de otro. con ¿Las eso, que hay? Se con está eso inflando no la burbuja, resolvemos no el es así. problema. Se porque está inflando la vienen burbuja los y nos nuevos cuesta dinero todo y luego, esto, y es inhumano. y luego Dejarme estos luego nuevos, en el último- sí, yo- Vienen los yo- nuevos y los yo que también- tenemos siguen en la funciona. calle. Claro. Yo también, es el yo también incentivo. querría terminar, si me dejáis. Sí, El dejadme minuto- terminar a José No Ignacio. suelo decir que Dejar a José Ignacio dejadme hablar. hablar, ¿no? Pero Por bueno, Dios. porque ya sé defenderme solo, pero en fin, en cualquier caso, decimos, ese es el problema al añadido que tenemos habitualmente, pero luego ya tenemos que ver los problemas de la propia sociedad que se producen aquí en Zaragoza. Pues el precio de la vivienda, por supuesto, los salarios más bajos de lo que podrían ser para poder soportar un alquiler. Ojo, separaciones. Hay mujeres que empiezan a aparecer ya, Sí. que están durmiendo fuera de sus hogares. Separaciones que resulta que con sentencias judiciales
uno de los dos cónyuges se queda con el piso y el otro se queda en la calle. La cantidad de personas que han alquilado bungalows en el camping de Zaragoza, ahora ya no se puede, que se estaba haciendo de 6 en 6 meses para poder paliar esta situación. Eso de los hogares que ha dicho Óscar, uno de los motivos es esta situación de que se quedaban monoparental, que dormían en el coche, después ya si no tenían el coche pues tenían que dormir y se buscaban un bungalow en el camping de Zaragoza. Todas estas cosas se van sumando y al final pues hay que actuar entre todas las instituciones, hay que colaborar. Pero el problema que tenemos ahora de incremento, que va a ser un incremento este año y al año que viene será un incremento sobre este incremento de este año, viene de esas normas internacionales que habría que atajar de una vez por todas y que ahí tendríamos que estar todos unidos, no pegándonos unos a otros. Yo tengo que decir que el gobierno tiene la responsabilidad porque la tiene, pero a mí me gustaría que el gobierno de Aragón, el de Asturias, el de Andalucía, el de Valencia, todos los gobiernos se uniesen para que el gobierno de España pudiese defender una posición fronteriza, con frontes ante la situación de España y la avalancha que se nos viene, para que nosotros, que somos un país que necesitamos de esa mano de obra, de esa colaboración de inmigrantes preparados, lo hagamos de manera lo más ordenada posible. Porque hablamos de Zaragoza y Aragón, pero está siendo generalizado. Hoy han dado un dato muy interesante, que es que la clase media española está desapareciendo. Está desapareciendo, pero yo pero que entendemos un ejemplo. Yo si gano 2.500 euros al mes y antes con esos 2.500 euros pagaba 500 euros para el alquiler, 200 euros para la comida, una docena de huevos me costaba 1 euro y ahora me cuesta el alquiler 1.600. Ahora te cuesta 3 euros. Digo, se ha superinflacionado todo. Ahora estoy en riesgo de pobreza. Estoy en riesgo de pobreza. ¿Y qué es la culpa? ¿De los beneficios empresariales? No, de todos los políticos que estamos aquí. Porque es culpa nuestra. Que hay. Bueno, a ver, pues oye, vosotros lo habéis dicho, algo será. Nace un poco, y será otro tema que se penalizó en la burbuja, la crisis de la burbuja, y se preparó todas las leyes para que fuera imposible construir en España. Y ahora crisis de oferta que ocasiona todo lo demás. Claro, es una máquina que tarda 10 años en reactivarse por burocracias y por mil cosas. Digo, y estamos esto el pez que se no hay solución a corto plazo, y lo digo aquí, no hay solución, esto va a ir José Luis, como limitar el precio de los alquileres, que lo único que hace es encarecer los alquileres. Sí, porque es una medida que en otros países se ha hecho y los resultados han sido nefastos. Estoy hablando de Berlín y San Francisco. Y cuando los grandes tenedores de pisos encima son la mayoría políticos de Madrid. El 92%. Políticos que tienen 10 y 15 pisos. No hay la seguridad. José Luis, que hay un montón. Mirar el considero, portal de transparencia lo que tiene cada político que yo lo he mirado, y diputados. Es que no solamente hay que echar las culpas hacia el gran capital, que evidentemente lo tienen, y a los políticos, sino que yo creo que hay una cuestión que se nos escapa y que es el reparto equitativo de la riqueza. De la pobreza. ¿No? Yo creo, sí, la verdad es que ya tanto hablar de pobreza, sí, la verdad es que me así. Pero yo creo que tenemos que caminar hacia ese reparto equitativo de la riqueza que está consagrado en los estatutos de autonomía, en la propia Constitución española. Por lo tanto, creo que tenemos que tender hacia eso, a sabiendas de que seguramente no será única y exclusivamente la panacea para solucionar un problema que evidentemente es muy difícil de solucionar. Lo que sí que considero que tenemos que hacer, entre otras muchísimas cosas, es la asunción de las competencias. ¿El Ayuntamiento de Zaragoza tiene competencias? Por supuesto que las tiene. ¿El Gobierno de Aragón incluso las tiene? Por supuesto que las tiene. Y también las tiene el Gobierno de España. Por lo tanto, coordinación institucional. Porque esto de que la alcaldesa de Zaragoza salga diciendo que la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa del sinhogarismo es de Pedro Sánchez, pues creo que es unas declaraciones totalmente irresponsables. Así es seguramente como no se soluciona el drama de sinhogarismo en la ciudad de Zaragoza. Ojo, eso bueno, no lo ha dicho. Y lo que sí que considero evidentemente que tenemos que estar con estas personas, aplicar todas las soluciones institucionales que se puedan aplicar y ver de qué manera se pueden integrar en la sociedad zaragozana. Y luego una reflexión también, es que para salir de la calle hacen falta sueldos dignos. Y para que haya sueldos dignos, lo que hace falta es que cuando vaya al Congreso de los Diputados la subida del salario mínimo interprofesional, pues que todos los partidos políticos, y cuando digo todos los partidos políticos, digo
todos los partidos políticos, incluyendo a Vox y al Partido Popular, votemos a favor, porque eso es el reparto equitativo de la riqueza. Tú sabes que se han subido, perdona, igual que cuando van al Congreso, lo que tiene que saber la ciudadanía es que se han subvención al subido, transporte público, que votáis en contra. Es que todo eso, es que claro, es que eso es, claro, es que nos gusta escuchar según qué cosas, no, amigos. Pero es por matizarte un pequeño detalle. Matiza. No, era una frase Cuando vaya solo. al Congreso con medidas concretas para apoyar a la población en subida al salario mínimo interprofesional o ayudas a la subvención al transporte público, votar que sí. O subida de las pensiones. Pero si seguís subiendo votar que sí. los impuestos. Votar que sí. Es que para pagar todo eso hace falta impuestos. No, pero es que yo pagaba, hasta ahora podía pagarlo. Porque me los habéis subido. Para eso hace falta No, impuestos. simplemente un detalle, Para que Joaquín. Y que cada uno pague. Yo no creo que no soy nadie porque Y que cada uno pague en base a lo que tiene. Joaquín, es un detalle técnico simplemente, y cedo la palabra que no sé quién le toca a mí. es que Simplemente era... Miguel, estás Oye, vengo aquí yo enciendo el plato. No, cuando te vas al mínimo, no, que me parece muy bien, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿votáis en contra? Que se han subido, no, ¿Votáis pero ¿sabes en cuál es el contra? problema? Y permíteme, es que además he sacado a veces aquí estadísticas y gráficos. Se han subido desde que está el gobierno de izquierda nada más y nada menos que 97 tipos de impuestos diferentes. Se están machacando a la clase trabajadora y se está machacando al autónomo y a la pequeña y mediana empresa. Y ese es el problema también. Y aún así hay más ricos. hay políticos, No, son los mismos con más dinero. hay políticas que van Más encaminadas acumulación. Sí. a arruinar a todo el mundo. Sí. Entonces, cuando se vota en el Congreso, se vota en el Congreso no a ciertas barbaridades que se plantean. ¿Como el subir el salario mínimo? Sí, como ¿Te parece eso. una barbaridad? El mecanismo de equidad intergeneracional de la seguridad Al social. Partido Popular le parece mal que la gente tenga un salario me digno. encantaría 97 impuestos. Si me dejáis hablar, 97. Deja de hablar a José no me Ignacio, por importaría y estaría de acuerdo en que el salario mínimo no fueran los 1.200, que fueran 4.000 Como el de euros Suiza, mensuales. Pero que claro no que nos sí. jodan a impuestos. Pero ¿dónde está la competitividad? ¿Quién va a sostener esto? Es como lo de los precios de los alquileres. libertad económica, Con si esa es que- política lo único que haces es el 97% del tejido empresarial, que son los pequeños autónomos y la microempresa, es que echen el cerrojo. Pues más gente que en la cierren, calle, José Ignacio. y entonces Pues más gente en la todos calle a la durmiendo calle al raso. con los 4.000 euros. Luego nos total. preguntéis Mira, los qué pasa con la hizo clase Podemos media. con Luego no lo 16 preguntéis qué empleados, pasa con la pero clase no sé si me media. toca. Miguel, No te lo toca, preguntéis. lánzate. No sé si me porque- toca. Esas son las políticas de izquierda. Acabo de oír ¿no? una cosa de la competitividad y de Sí, no sí, sé qué. hombre. Uy, qué extraño suena eso. Oye, Ignacio, no. Tú, Déjame. perdón, Miguel, ¿has tenido alguna empresa en Sí, tu vida? Tú te sí, lo dije el que has otro sido día. fontanero. Era fontanero. Y tuve 4 empleados. Oye, ¿no? has tenido 4 Fontanero. empleados, Con más razón. tú sabes lo que supone eso. Por supuesto, no, pero déjame decirte una cosa. Que puedes mantener 4 y a lo mejor te suben el tema y te quedas solo con 2. Creo que empezaba ahora el juicio de los fontaneros, pero lo vamos a dejar estar. No, uy, juicio. Lo vamos a Hoy dejar juicio- estar. Hoy, por suerte, no estamos hablando de juicio. Era fontanero bueno. No, Ahí os lo iba a decir una dejamos. cosa de la competitividad y del tema de los salarios en España y de las subidas. Mira, hablábamos un poco aquí entre el barullo con José Luis de que se está produciendo lo que se llama la acumulación, sobre todo en las partes más altas de las pirámides, y eso hace que cada vez los ricos son más ricos y hay más pobres y los que son pobres son más La pobres. clase media va Y eso tiene que ver, desapareciendo por todo lado. con que las políticas de redistribución no están funcionando. Mira Cuba. Déjame terminar. Mira, en Cuba. Y podemos decirlo. ¿Cómo se abordan las políticas de distribución? Desde la socialdemocracia con impuestos progresivos, ¿vale? Que pueden funcionar mal o bien. Óscar decía, 90 impuestos. 90 impuestos. Si no- Eficiencia, organización territorial. Sí, bueno, no, pero eso es la parte del gasto. Yo estoy No, hablando no. de la parte de la redistribución. Podemos atacarlo por la parte del impuesto y No, me no, dirás, es que si es la sigue base, habiendo es que es desigualdad, la base. hace falta algo más. Pues Cuando ahí habrá se que puede hacer- repartir. Habrá que hacer estructura, habrá que hacer... Pero vamos a centrarnos en el tema salarial. Es decir, en este país ha subido la competitividad, José Ignacio, mucho. Ha subido mucho la competitividad en este país. ¿Qué ha subido? Ha subido. ¿Y la libertad económica? No. Bueno, déjame terminar este tema. Lo que han sido los impuestos. Ha subido la competitividad. Han subido La presión fiscal. fiscal es lo que ha subido. Pero han subido los beneficios después de impuestos, en lo que es beneficio después de impuestos Vamos a y ver. la acumulación capitalista. ¿Y sabéis lo que no ha subido? Pero- Lo que no han subido en España, los sueldos en la misma proporción. Y menos mal Tú sabes que se ha subido el comparativamente- salario mínimo interprofesional. Pero ¿qué ocurre? Que se ha producido una crisis de vivienda. Y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho. Que no se ha podido construir, que se blindaron las leyes para que el suelo estuviese muy limitado. Y no hemos tenido el valor, ninguna de las organizaciones políticas que hemos estado gobernando desde el fin de la burbuja, del 9, que hemos pasado en el gobierno de España 2 partidos, en el gobierno de Zaragoza 3 y en el gobierno de Aragón 2 o 3, y no hemos sido capaces de abordarlo. ¿Qué ocurre? Estamos en la fase, digamos, final del ciclo, terminal. en la cual Bueno, tenemos un problema de vivienda. A nivel municipal,
Y una cosa más, hasta en el casco hay 125 viviendas, tú sabes, en 8 solares. Ahora estaba años. leyendo ahora que Natalia ha dicho 100 plazas para allá, 100 plazas de vivienda. Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza. 100 plazas para allá. Oye, llevamos todo el verano con este lío. Si teníamos esa capacidad de poner 100 plazas encima de la mesa, decís, las plazas del sistema de protección. Miguel, explica también el coste que supone para los zaragozanos contratar ahora durante 3 años a 13 personas. Son 2 millones de euros. Con esos 2 millones de euros, por culpa de la invasión migratoria, se podían dedicar a construir 15, 16 viviendas asequibles o ayudar en subvenciones a nuestros jóvenes. No, es paralizar. Es que primero para los de casa, primero para las jóvenes de aquí. Porque los jóvenes que no se los pueden jóvenes de aquí, las familias que han cotizado aquí. O sea, estamos pagando hoteles a inmigrantes que han venido de forma irregular, estamos pagando pensiones. Bueno, están siendo y en este caso contratamos personas. Y resulta que las familias de aquí, de Zaragoza, de Aragón, que llevan toda la vida cotizando, resulta que no se pueden emancipar de casa. Vamos a empezar. ¿A quién protegemos? Porque claro, yo ahora veo... A todos. No tenemos dinero para todo. Aunque Óscar grite más que nadie, no puedo dejar de contestar al tema de la competitividad. Con políticas nefastas, dedicadas a estrangular a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos. Porque a los grandes empresarios, estos que algunos de vosotros, y me refiero a políticas de izquierda, con todo lo que vais a encontrar ellos, habéis subvencionado a costa de pagarlos todos los demás, resulta que esa competitividad es imposible hoy en España. El precio de la energía eléctrica hoy por hoy en España es la más cara de toda Europa. ¿Qué va? Ahí vamos a tener, es la más cara de toda Europa. Y eso te lo puedo demostrar con papeles cuando quieras. Cuando quieras. Y te digo lo siguiente, ese es uno de los puntos importantes para competir con el resto de Europa. ¿Cómo vamos a competir? Hombre, que sea muy grande, a lo mejor lo podrán solventar. Con la autogeneración podrán superar las grandes empresas, pero ¿y las pequeñas? Ocurre una cosa porque el gobierno... Muy rápidos que ya tenemos que pasar al minuto de oro. El gobierno a las grandes corporaciones ya no les saca nada. Y nos lo está sacando a la pequeña empresa, a los autónomos y al trabajador. Nos están estrangulando. Al del piso y al de la nómina y al autónomo. Y las grandes empresas... Vamos a subir los impuestos a las empresas, a las grandes empresas. Sí. Y las grandes corporaciones se van por esta, porque luego están los sillones giratorios donde acaban todos estos que legislan. Los 100 millones de Amancio Ortega, ¿qué hacemos? Que en índice de libertad económica estamos por debajo de países como África, de algunos países africanos. Venga, empieza el minuto de oro. Miguel. Bueno, desde luego hoy ha sido un día... Así somos puntuales. Ha sido intenso en este nuevo formato que quizá tenemos más capacidad para debatir. Que no se nos ha ido. No se nos ha ido del todo y hemos tenido más debate. A las manos no habéis llegado. Ha habido un tema pues muy luctuoso, que es el tema de la violencia de género, en la que nos hemos habido dos temas muy nos hemos apasionado y luego pues hemos abordado el tema del sinhogarismo. Creo, y una vez más, a mí me gustan estos minutos de oro, poner en valor las cosas que positivas. Siempre hablamos de intentar buscar consenso, de retomar el diálogo, de intentar que haya, en la medida de las posibilidades, un presupuesto para poder debatirlo, votarlo a favor, votarlo en contra. Tanto, voy a decir, para el gobierno de Aragón y para el gobierno de España, Ojalá que haya una presentación de presupuestos, por lo menos la presentación a nivel... Mire, lo del gobierno de España, lo veo yo un poquito, pero bueno, vamos a ver si... que también así nos retrataremos. Hay que tener fe. Así nos retrataremos todos de quién apoya y quién no apoya y deja de apoyar. Pero bueno, construyamos ese momento de que tenemos que vivir en una ciudad. Zaragoza tiene que cuidar a las mujeres que sufren esa violencia y tiene que cuidar a las personas que vienen de fuera. Que vienen de fuera por circunstancias, pero decíais antes, es que no todas las personas que están en situación de calle son personas de fuera. Nos hemos centrado mucho en las personas de fuera. Hay personas en España, personas nacionales, personas nacidas aquí, que pueden ser nuestros vecinos, que por una cosa, que puede ser la vivienda, los bajos salarios, la exclusión social, el alcoholismo o la enfermedad, están en calle. Tenemos un albergue que está reformando. No hemos previsto esta avalancha. También influye mucho en que el albergue... No porque se hayan reducido las plazas. La avalancha me refiero de las situaciones que se están produciendo, Óscar, que he querido ir por ahí. Te estoy planteando que quizá teníamos que haber previsto, y como decía José Luis, igual que en la pandemia, que fue una auténtica tragedia, fuimos capaces de reaccionar de manera rápida, construyendo un segundo albergue, el albergue provisional, construyendo un centro de internamiento en la feria de muestras. Igual teníamos que haber sido capaces de plantear soluciones de emergencia a lo que claramente era una emergencia. Por mi parte no me resisto a terminar Opinemos el día de hoy sin comentar que parece que tenemos un presidente de comunidad autónoma
que ha presentado esta semana su dimisión. Es curioso porque todo el mundo pensaba que ya no era el presidente de la Comunidad Valenciana, todo el mundo pensaba que ya no ejercía sus funciones porque dejó de ejercerlas el 29 de octubre de hace un año. Ese año dejó de ejercerlas, ese día, ese fatídico día, y un día en el cual, pues bueno, y a partir del cual tuvo esta persona 229 muertos a sus espaldas por no haber estado donde tenía que estar y por no haber hecho lo que tenía que hacer. Quiero decir también que ese día falló todo. Falló la Comunidad Valenciana, fallaron todas las instituciones. Estoy convencido de que la Confederación, de que el Gobierno de España, que todos podrían haber hecho más. Estoy totalmente convencido. Pero la primera barrera que era la Comunidad Valenciana, la primera ventana de oportunidad para toda esa gente fue realmente la que falló. Y para mucha gente en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ya no era el presidente de Valencia. Yo creo que el Partido Popular lo dejó allí para reconstruir. Creo sinceramente que no se pueden reconstruir 229 vidas. Creo que no se pueden reconstruir los daños materiales y físicos que mucha gente que por fortuna vive todavía padece y que padecerá durante mucho tiempo. Y creo que evidentemente es una buena noticia que llega tarde y que llega después de escucharse en los funerales de Estado cosas tan gruesas como rata y otro tipo de palabras que no voy a reproducir por el respeto que me merecen todas las personas que nos ven. En cualquier caso, decir que ya era hora. Ha dimitido, no lo han hecho dimitir, porque creo sincerísimamente que el presidente de su partido, el señor Feijóo, tendría que haberlo hecho dimitir y no le ha hecho dimitir, y creo que eso es una cuestión, una rémora que tiene a las espaldas el presidente del Partido Popular, y creo que eso le va a dificultar muchísimo una futura campaña electoral de cara a unas posibles generales. Yo quiero decir que efectivamente se escuchaban en el Congreso pues las situaciones de los familiares de las víctimas que estaban contando unas cosas que realmente ponían los pelos de punta. Los pelos de punta, lo que se vivió allí es inenarrable. Y bueno, pues yo como persona fuera de la política lo que veo, y es mi opinión, en Opinamos doy mi opinión, que pues las víctimas son las víctimas y pues todavía se está buscando el que ha tenido la culpa por un lado, el que ha tenido la culpa por el otro. Yo lo que quiero es eso, lo que he dicho al principio del programa, reflexión, no politización, y que en medida de lo posible estas cosas se puedan evitar. Que os pongáis de acuerdo, que se haga lo que se tenga que hacer, porque lo que se ha oído y lo que esas familias han sufrido, bueno, pues creo que lo sabemos ya todos. Nada, yo el último minuto, pues de aquí lanzar, porque se ha tocado un fuerte apoyo a todos los autónomos y pequeños empresarios, porque realmente somos y son los que soportamos el tejido económico español. Le voy a poner un ejemplo. Yo vendo esta taza a 2 euros. El coste de hacerla, con el salario de las personas y los impuestos, antes me costaba 1 euro y ahora con todos los incrementos me cuesta 1,50. ¿Qué hago? Repercutirlo en la taza. La vendo a 2,50. ¿Qué hace el consumidor? 2,50, Temu 2, lo compro Temu. O menos. No vendo, o menos de 2. Tengo que cerrar y 4 puestos de trabajo a la calle. Claro. Esto es lo que estamos haciendo con los autónomos y con los pequeños empresarios, destruyendo la pequeña empresa y encima pues también una reflexión a la sociedad, ¿eh? No, es que está claro. También una reflexión a la sociedad y a la venta Francia, barata y rápida. Que ha propuesto hay que comprar calidad. El ministro también, de Economía, ¿eh? no sé si lo escuchasteis ayer, hay que comprar ha calidad. propuesto Y reciprocidad. Reciprocidad. Ha propuesto el ministro de Francia, por el tema, no sé si habéis enterado, de que en Temu se compraban una serie de muñecas eróticas que representaban a niños que iba a prohibir. Shein, pero los vendían todos. Temu, y las iba a prohibir las ventas de Shein, Temu y AliExpress. Las tres, pues era el caso de Shein, pero las tres estaban ofertando ese tipo de. Desde luego, mucha calidad ahí no se compra. Quien lo pero lo sabe. Claro, digo. Hay un poco de todo, pero es que, hay más de y que la solución no es subir los sueldos si me sigue subiendo los impuestos. Déjamelo como estaba. La cuña que fiscal estábamos muy bien. La cuña pues fiscal. para desengrasar un poco el debate y para dar la entradilla a próximas tertulias, que tendremos jóvenes voy y nosotros a referirme, y hablando de dimisiones, que a mí me parece totalmente vergonzoso el juicio contra el fiscal general del Estado, después de haber sido solicitado por la mayoría de los fiscales que dejara el cargo, un poco por la dignidad que merece ese puesto, ¿verdad? Verlo como se le está procesando sentado con sus puñetas y todos sus aposentos allí en la presidencia del estrado,
en fin, con todas las historias, tomando notas y como si con él no fuera la historia. Lo dejo ahí como tema. Eso antes se llamaba Pelele. Entiendo que esta persona que no ha dimitido, ni lleva ya más de un año sin dimitir y que no la ha hecho dimitir nadie, ni aquellos que también le apoyan, tendrán que pagar en su momento lo mismo que alguien ha dicho sobre otro tipo de dimisiones que ya se han producido, los que estos no se han producido. Y no se han producido, bueno, no te voy a hablar no te voy a hablar de Ángel Víctor Torres y sus mascarillas y su material defectuoso sanitario, al que también creo que deberemos de pedirle la dimisión en algún momento, y no se lo ha pedido quien se lo tiene que pedir, que ayer delante de un enjambre de micrófonos salió a engañarnos a todos los españoles, a engañarnos con mayúsculas. Y no ha dimitido ni Ángel Víctor Torres, ni ha dimitido el señor Ábalos, del cual siguen utilizando su voto vergonzosamente para tener la mayoría en el Congreso de los Diputados, quienes les apoyan también en esa mayoría tan legítima y tan normal y legal, ¿verdad? Y por supuesto no ha dimitido absolutamente nadie. Así que esperemos que esto, que puede servir de entradilla para otros próximos debates, lo tengamos también en cuenta. Dentro de una semana hablaremos, me toca saber de qué. Bueno, bien, de que el Zaragoza ha ganado. Óscar, el minuto de oro. Yo ya no voy a decir ni mu. Que bueno, otro programa que se nos escapa vivo, el Gobierno de la Nación, que ya las haremos un monográfico no, del Gobierno de la Nación, ¿queréis? Es que es necesario, sí, Miguel dice que sí, Miguel dice que sí. Pues venga. Porque es que además, es que tenemos toda la familia al completo del presidente del Gobierno. Hoy otra nueva imputada, no sé, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Familia. La vergüenza, como bien has indicado, José Ignacio, del fiscal general del Estado, que es indigno para la profesión, y encima ha recibido entre aplausos. Como en la peor época del COVID se dedicaban algunas personas a hacer negocio cuando había miles de muertos. Bueno, en este caso vamos a ver al ministro Torres, en la presunta, vamos a ver, se habla mucho de la presunción de inocencia, pero vamos a ver cómo termina, porque esto va a estar muy interesante. Luego también habías hecho muy bien indicando el tema del apoyo a los autónomos, pero habría que poner también énfasis. Y está muy bien lo de la globalización y tal cual, pero bueno, pero es que tenemos que tener todos las mismas reglas. Y esto lo hemos comentado. No, es imposible competir si estamos admitiendo otro tipo de reglas diferentes aquí en España y nos ponemos barreras. Pero bueno, voy a intentar terminar siendo positivo. Con el tema que hemos hablado muy importante del sinhogarismo, ¿no? Nosotros hemos propuesto varias medidas a nivel tanto autonómico como a nivel nacional de carácter estratégico. Claro, son medidas a largo plazo, que lógicamente nos chocamos de frente con todo el mundo. Oye, es que siempre nos quedamos solos, que volvemos a existir con el tema del control de fronteras, que solo se admita una inmigración legal y la que se necesite. Hemos incrementado en 3 millones de personas, que buena parte de ella ha venido ilegalmente. Luego el tema sobre todo de la vivienda. Sobre todo el tema de la vivienda asequible. Hay que tomar 4 medidas estratégicas. Ojalá hubiera algún pacto de Estado en un futuro. Y pienso que deberíamos estar de acuerdo, que es derogar la ley del suelo. La ley de vivienda para permitir edificar más. Fomentar lo que es la seguridad jurídica a los propietarios, sobre todo los pequeños. Aumentar las inversiones en vivienda asequible, que la semana pasada, yo saqué aquí las estadísticas, tenemos que multiplicar por 4 las inversiones en vivienda asequible. Y luego mejorar la fiscalidad en IVA, en impuesto de admisión patrimonial, actos jurídicos documentados. Y luego, pues, el tema de la prioridad nacional, que son las familias que están aquí. Y ya, si me permite, 5 segundos. Una recomendación. Venga, una recomendación lúdica es para recomendar el libro de un amigo mío, se llama José Antonio Solás. Este es el libro que se llama La cara de la moneda, Luces y Glorias de España. Es un libro casi a modo de manual, muy entretenido, muy ilustrativo, que puede leer toda la familia, porque así sabemos de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Pues muchas bueno, gracias. No añadiré nada más. Buenas noches a ustedes y buenas noches a vosotros. Buenas noches.